y en esa reunión ellos manifestaron que no conocían esa comunicación y nos llama la atención porque Iván Márquez tiene una experiencia de cerca de 5 procesos de negociación. Mire, ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Los organismos de inteligencia del Estado calcula que podrían ser unos 1.800 hombres en armas. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Vamos a hablar de la segunda Marquetalia y de lo que pasó durante este fin de semana, porque hubo una carta de aparentemente el señor Iván Márquez en la que desautoriza que las conversaciones que se han tenido con el gobierno nacional, las que se están adelantando, pues las desautoriza. Entonces, pues después de esto se han generado varias, sobre todo preguntas de si Iván Márquez existe o no, si está firmando cartas, con quién está negociando el gobierno nacional y demás, y qué es lo que realmente se está adelantando. Sabemos que por el lado del señor Oti Patiño, él aseguró hace muy pocos días que por parte de la segunda Marquetalia sí había una voluntad de paz, y que sí se ha adelantado varias conversaciones en la mesa y demás. Sin embargo, pues queremos conversar hoy y nuestro protagonista de esta tarde es el señor Armando Noboa, él es jefe negociador del gobierno con las disidencias de la segunda Marquetalia. Gracias por estar acá, señor Noboa. María Camila, buen día a usted y a todos los seguidores de su canal y estamos aquí en disposición de conversar sobre el tema que usted señala. Bueno, señor, ustedes, ¿cómo recibieron esta carta? ¿Cuál fue la primera impresión que les dio a ustedes? Eh, es una comunicación no solamente por su contenido, sino por el procedimiento utilizado desconcertante. Es desconcertante porque si una de las partes, en este caso el comandante máximo de la segunda Marquetalia, se encuentra inconforme con su jefe de delegación, lo que ha debido hacer es proceder a cambiarlo, informar esto al gobierno nacional y a la mesa con antelación a la reunión y a partir de ahí entonces establecer los canales y los conductos procedentes para rehacer la mesa y la representación por parte de esa agrupación en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. Pero lo que nos encontramos es que nos enteramos de su contenido a través de terceras personas, toda vez que la misma llegó a los países garantes y a las entidades acompañantes de estos diálogos de paz, y eso nos hace pensar, como lo señalamos en ese momento, que sobre conjeturas, suposiciones y comunicaciones sobre las cuales no hay certeza, no podemos hacer un pronunciamiento de fondo en relación a lo que plantea el señor Márquez en esa carta, si es que él es autor de la misma. Pues es que hemos hablado los medios de comunicación en distintas ocasiones de la supuesta muerte del señor Iván Márquez, ¿no? Y luego se revive, ¿no? Que lo vieron y entonces está en una foto y esta es la prueba de supervivencia y esta es el señor Iván Márquez. Pero sí es bastante extraño, por no decirlo más, de cómo el gobierno nacional, pues, estaría o tendría una negociación con la segunda Marquetalia a cargo de él y de Walter Mendoza, pero pues acá la pregunta es, ¿están las disidencias, la segunda Marquetalia está dividida? Mire, María Camila, esta mesa de diálogo se instaló en la última semana del mes de junio del presente año en Caracas. Con antelación y a principios del mismo mes de este año, habíamos llevado a cabo una reunión en la cual estuvimos presentes de parte del gobierno nacional, Oti Patiño, Álvaro Jiménez y el suscrito, y de parte de la segunda Marquetalia, todos los comandantes de sus estructuras
encabezados por el señor Iván Márquez. En esas dos reuniones, el señor Márquez ratificó y reiteró que el jefe de la delegación de esa agrupación era el señor Walter Mendoza. Correcto. Desde esa fecha a la presente no hemos recibido ninguna comunicación en sentido estricto, ninguna comunicación directa dirigida a la delegación del gobierno, de tal suerte que nosotros nos atenemos a esa realidad, a ese reconocimiento. No estamos en un juego de niños, esto es un proceso serio de cara al país y por eso demandamos del señor Iván Márquez una prueba de sobrevivencia que nos permita verificar que esa comunicación efectivamente fue enviada por él. Hasta Es- tanto no ocurra eso, pues sí. será difícil avanzar en un diálogo directamente con él. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Es decir, no hay certeza de que el señor Iván Márquez esté vivo. No, ni de que sea autor de esa comunicación. Lo único sobre lo cual tenemos certeza es que el fin de semana nos reunimos en Puerto Asís, departamento de Putumayo, con el jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia, con 5 jefes de sus estructuras armadas en los territorios que no conocían esa comunicación, que ellos son la dirección de la Segunda Marquetalia y que como tal se ratifican de su voluntad de avanzar en un proceso de paz con el gobierno nacional. Entonces, en esa negación, ante esa situación, pues nosotros tenemos que atenernos a la realidad de los hechos. Y esos hechos nos indican que los jefes de la Segunda Marquetalia presentes dicen que quieren avanzar, pero un ausente, autor de una carta sobre la cual no tenemos certeza que la envió, dice que es la reunión de Puerto Asís no tiene ninguna credibilidad, lo cual no deja de ser desconcertante y nos llama la atención porque Iván Márquez tiene una experiencia de cerca de 5 procesos de negociación desde el año de 1982 para acá. Sí, usted dice, ok, dejemos un segundito aparte del señor Iván Márquez porque pues no sabemos si está vivo o no. Pero en la reunión que tuvieron en Putumayo este fin de semana, usted dice si hay voluntad de paz, etcétera. Pero cuando hablamos de voluntad de paz, ¿qué es? ¿Ellos a qué están dispuestos en nuestro país? Mire, ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Están dispuestos a que pactemos unas medidas de recuperación de los territorios de las economías ilegales. Están dispuestos a contribuir a un desescalamiento del conflicto armado en los territorios de su influencia. Como lo conversamos el sábado, están dispuestos a ser considerados como socios dentro de la idea de avanzar en las transformaciones territoriales. Por supuesto, eso significa, por tanto, que están en disposición de hacer un acuerdo de paz cierto en unos términos razonables, dentro de un marco de coherencia y de acuerdos que sea alcanzable dentro de lo que resta del presente gobierno, de tal manera que encontramos toda la voluntad de parte de ellos. Ok. ¿Y están dispuestos a cesar, a dejar las armas y a cesar cualquier tipo de atentado contra la población civil y la fuerza pública? En la agenda temática que íbamos a conversar con ellos este fin de semana, nosotros proponíamos que ese fuera uno de los puntos de la agenda, dentro del punto más genérico que denominamos seguridad en los territorios, en el cual estaba incluido, por supuesto, el tema de las armas, el tema de cuáles deberían ser las características del acuerdo para garantizar eh,
el monopolio de las armas en manos del Estado a través de la fuerza pública y también de garantizar seguridad en los territorios y de los mismos combatientes de esa guerrilla que se avengan a un acuerdo de paz. De tal manera que en ese diálogo esos temas han sido planteados, han sido mencionados y ellos han manifestado su disposición, como nosotros lo hemos señalado, de discutir todos los temas que impliquen llegar a un acuerdo pronto. Con respecto a un marco jurídico para estas personas, desde el Ministerio de Justicia, ¿se ha trabajado por esto? La oficina del consejero comisionado de paz ha integrado unos equipos de acompañamiento jurídico que avanzan y ya hay unas recomendaciones que están siendo objeto de evaluación por las autoridades competentes, como puede ser la Fiscalía General de la Nación. No conozco si esas ideas o aportes ya están en manos del Ministerio de Justicia, pero por supuesto para estos efectos hay que armonizar la política de paz con la política de justicia, para lo cual es necesario que el consejero comisionado pues adelante una conversación con la jefe del despacho de justicia para que en su momento podamos hacer un planteamiento viable que dé garantías de seguridad para los miembros de la segunda Marquetalia. ¿Cuántos miembros de la segunda Marquetalia son y en qué territorios están? La segunda Marquetalia es una agrupación armada que tiene una expresión sobre todo en algunos territorios del país. Departamentos de Nariño, en donde las fuentes de información del Estado señalan que tienen entre 600 y 700 hombres en armas, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y las estructuras que están por el lado del Putumayo, comandos de la frontera, en donde hay un número un poco menor que se estiman entre 600 hombres, además de presencia en los departamentos de Cauca, Caquetá y también por los lados del Amazonas. Okay. Que son 4 o 5 departamentos y todas esas estructuras estuvieron representadas en la reunión del pasado sábado en Puerto Asís. O sea, que más o menos serían, ¿qué? ¿Por unos 4.000 hombres en armas? Los organismos de inteligencia del Estado calcula que podrían ser unos 1.800 hombres en armas, pero sobre estas cifras no podemos hablar con certeza porque la experiencia demuestra que pueden ser más o pueden ser menos. Ok, pues señor Novoa, muchas gracias. Vamos a seguir muy atentos a esa comunicación por parte del señor Iván Márquez, que mande una fotico, un video o algo para saber con quién está sentado el gobierno nacional y si definitivamente esa comunicación existe o no. O sea, viene de una persona que existe o no. Muchísimas gracias por haber estado acá. María Camila, muchas gracias y me alegra saludar. Gracias a toda la gente también que estuvo hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan de esta noticia. ¿El señor Iván Márquez existe o no? ¿Con quién está dialogando el gobierno nacional? ¿Creen o no en la voluntad de paz de la segunda Marquetalia? Dirigidas en este momento por el señor Walter Mendoza. Escríbanos, los leemos, los sigo leyendo día a día, por favor. Nos vemos más adelante. Chao.